Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 13 de la primera temporada de La vida de don José María Morelos y Pavón, la mente más brillante de la insurgencia. El hombre que se llamó a sí mismo el siervo de la nación. Productor general, Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Asesor musical, el licenciado Jaime Almeida. Musicalización, Felipe Saldívar. Director general de la serie, conducción y responsable del libro histórico, tu servidor y amigo el doctor Pepe Cruz. Esta es una aportación cultural de Grupo Radio Centro. Los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetir sus errores. Mexicano, haz un esfuerzo serio por conocer tu historia. Caía la tarde del 30 de abril de 1812 en Cuautla. La situación no podía ser más desesperada. Escaseaba el agua. Faltaban víveres. Quedaba poca pólvora. Empezaba a haber enfermedades terribles como el tifo. Así que Morelos decidió llamar a todos los defensores, a todos los valientes oficiales en jefe. Se reunieron en lo que quedaba de la capilla del pueblo. Aquel puñado de valientes y Morelos les dijo: son hombres de honor y de valor. La situación nos obliga
abandonar Cuautla. Pero lo haremos con inteligencia, con astucia, con estrategia. No estamos corriendo como ratas. Estamos librando una batalla. La mente deslumbrante de Morelos había convencido a todo el grupo que su general en jefe era un superdotado. Seguramente su proyecto y su plan eran maestros. Todo saldría bien y Morelos alcanzaría sus objetivos. Pensaban todos que Morelos era un hombre tocado por Dios. Era prácticamente un genio militar, un inmortal, un invencible. Ahí se encontraban todas las cabezas del movimiento. Los valientes hermanos Bravo, don Leonardo Bravo, don Miguel Bravo, don Víctor Bravo, don Maximino Bravo y don Casimiro Bravo. Y el hijo de don Leonardo, Nicolás Bravo. Muy joven, pero igual valiente y buen jinete. Y por supuesto los lugartenientes de Morelos. Don Hermenegildo Galeana y don Mariano Matamoros. Morelos al hablar era corto, concreto, preciso, atinado y exacto. Pasado mañana, señores, en la madrugada del 2 de mayo, en punto de la 1 de la madrugada, dividiremos el ejército en 3 columnas y romperemos el sitio al cobijo de la noche y simultáneamente. Los gachupines no podrán resistir. Tendrán que abrirnos paso. Muchos estarán durmiendo y otros vegetando en la pereza. No esperan un movimiento así de descomunal. Primero los hombres de infantería y detrás las mujeres, los ancianos, los niños. Y al final la caballería. Para proteger nuestra retaguardia. Galeana, usted irá al frente de una de las 3 columnas. Y usted al frente de la segunda, Matamoros. Y usted, don Leonardo Bravo, la tercera. Yo me quedaría aquí en Cuautla con 300 hombres para auxiliar a aquel que tenga problemas, para impedir que nos sigan y para defender la retaguardia. Quiero silencio absoluto. No se debe escuchar ni un chasquido hasta que lleguemos a las líneas enemigas.
y después todos al unísono dispararán. La línea de defensa del enemigo es delgada. Podremos penetrarla si somos astutos, sagaces. Si damos el golpe como está proyectado. El señor Virrey Venegas se encontraba en una ceremonia en la capital del virreinato. Se había condecorado a los oficiales que habían llegado de la península recientemente y habían demostrado su gallardía en combate en el sitio de Cuautla. Desde el sitio de la ceremonia que había tenido lugar en la iglesia de la Profesa, el virrey se trasladó a palacio. Iba en su carruaje, escoltado por un regimiento de dragones. A su paso se lanzaban a vuelo las campanas de catedral, ya que era un día festivo. El virrey había dicho que estaba a punto de atrapar a Morelos. Finalmente el señor virrey llegó a palacio, a su despacho, donde el coronel Emparán lo esperaba. El carruaje se detuvo en el patio central frente a la enorme escalinata. Después, en medio de los lacayos, el señor virrey ascendió hasta su despacho. Los lacayos le abrieron la puerta de acuerdo al protocolo y vio frente a él al coronel Emparán y otros 8 militares que venían de Cuautla. Enseguida se imaginó que eran las buenas noticias. Por fin la causa de la corona había triunfado y seguramente Morelos estaba muerto o hecho prisionero. Pero muy pronto el virrey advirtió en la cara de Emparán que nada así estaba sucediendo, sino que éste más bien tenía un gesto agrio y en la mano el sobre del parte militar que acababa de llegar de Cuautla. Emparán, con seguridad, alargó la mano para entregar al señor virrey el parte, diciéndole: acaba de llegar, señor,
Excelentísimo virrey, pero no son buenas noticias. El virrey Venegas tomó el sobre y lo abrió precipitadamente. Y dio un golpe con el puño en el escritorio. ¡No puede ser! ¡No puede hacerme esto! ¡Es inaudito! El general Calleja se ha vuelto loco. Quiere hoy mismo romper el sitio. Y quiere renunciar al honor de ser el general de mis ejércitos. Todos los ahí presentes lo sabían. Calleja se sentía derrotado, se sentía superado por la mente militar muy superior de Morelos. Aquel parte militar decía cosas impensables. Parecían elogios a Morelos. El general Calleja a la letra decía: la fama del señor Morelos se agiganta. Y me siento vencido y rebasado por su astucia. Si la constancia y la actividad de los defensores de Cuautla fuera un modelo de virtudes, yo considero que su causa debería pasar a la historia del mundo como una de las más heroicas defensas, como uno de los actos de honor y de valor y de gallardía más elevados en el mundo de las armas. He llegado a pensar que Morelos es un demonio o es un ángel y que está asistido por el diablo o quizá por Dios. Ya no lo entiendo. Los hemos agobiado con nuestra caballería, con nuestras armas, con nuestros cañones. Y no hemos logrado quebrantar su moral ni siquiera un poco. Y cuando entierran a sus muertos, que los han tenido por cientos, los hacen con música y algarabía, como si se tratara de una fiesta, y tocan las campanas del pueblo y avientan cohetes. Y el cura Morelos ha prohibido la palabra rendición, y como si los tuviera hechizados a todos, le creen y le siguen, como si fuera un dios y no un hombre mortal. Solo los seguidores del profeta Mahoma, fanatizados hasta los huesos, podrían actuar así. Sinceramente, virrey Venegas, parece que me enfrentara yo a la historia. Parece que me enfrentara yo a un Mahoma. Es más un profeta que habla con Dios que un hombre común. Pido licencia para romper el sitio.
y retirarme a mi casa a descansar, no por cobardía o falta de lealtad al rey, sino porque la tercera parte de mi ejército está enfermo de tifo y la otra tercera ya no tiene fuerza para pelear. Ya ha cundido la desmoralización. Quiero evitar una tragedia, porque si Morelos nos atacara en este momento, estaríamos inermes. Pido su autorización para retirarme de Cuautla, para que mis hombres descansen y tomen un alivio en mejor clima, y así defender la capital de un posible ataque. Pero el virrey Venegas, enfurecido, ordenó al escribano que le dijera a Calleja: no doy mi autorización. Levante a sus hombres, entrénelos, aliméntelos, que peleen. Son soldados de España, no mequetrefes. Es usted un inepto. Era el 1 de mayo de 1812 en Cuautla. Era el momento más culminante en la vida de don José María Morelos y Pavón, porque aquel día y aquella noche quedarían en el recuerdo y en la memoria colectiva de la humanidad. Dejaría de ser un simple guerrillero mexicano para convertirse en una figura inmortal en el mundo entero. Durante toda la tarde, Morelos visitó a sus hombres, uno por uno, y repetía constantemente las mismas instrucciones. Silencio absoluto hasta la 1 de la madrugada. Se despedía de abrazo de cada uno de sus soldados y de sus oficiales. Romper el sitio de Cuautla era una hazaña digna de un Hércules. Todos sabían que se estaban jugando la vida. Pero con una sonrisa y una confianza absoluta, a todos animaba el cura José María Morelos, y con una multitud de abrazos infundía respeto y confianza. Todo va a salir muy bien, ya verán. Todo va a salir muy bien, cumpliendo instrucciones. La orden de Morelos era abandonar toda la artillería. Unos 15 o 20 cañones que todavía estaban funcionando.
pero no había forma alguna de llevárselos. Había que abandonar muchas cosas, pero que eran innecesarias. Ni siquiera podían llevar su ropa o sus cosas personales porque tenían que ir rápido y salir a combate. Así que las cosas se amontonaron en medio de las plazas públicas. Ni siquiera las cazuelas de barro o las cosas para cocinar. Nada. Había que renunciar a todo menos a la vida humana. Y la noche cayó. Y con aquella especie de fervor y admiración incontenible de su gente, estaban dispuestos y programados todos a la victoria. Era una noche sin luna, completamente oscura. Y en silencio total, mientras que Calleja leía confiadamente un libro, con la luz de una pequeña vela, pensando que esa sería una noche más, repentinamente todo cambió. Se oyó el sonido de las descargas de las armas de fuego, casi al unísono, en 3 puntos diferentes del sitio. Asustados, casi aterrados, los soldados españoles y de la corona, en medio del sueño, se despertaron. En algunos casos estaban ya siendo atravesadas las líneas enemigas y los soldados realistas pasados a cuchillo, como si se tratara de hormigas marabuntas. Las columnas de insurgentes compactas se abrieron sobre los mismos cañones enemigos. Calleja se levantó y vociferó. Ordenó que el coronel Echegaray inmediatamente saliera con la caballería y entrara a Cuautla. La confusión era absoluta. Calleja ordenó el bombardeo de la ciudad y 30 cañones realistas tronaban, pero las balas caían en lugar equivocado, porque algunos realistas ya estaban en la ciudad y los cañones de Calleja empezaron a matar a sus propios hombres, mientras que Morelos sagazmente y prácticamente en 1 hora había evacuado la plaza. Cuando el coronel Emparán se dio cuenta del error, avisó a Calleja para que parara la artillería. Demasiado tarde. Ya Morelos no estaba. Solo por furia y por ira, Calleja ordenó que incendiaran a Cuautla hasta sus cenizas. Solamente había soldados españoles muertos. Solo un puñado de insurgentes había caído. Morelos lo había conseguido. Había roto el sitio.
De pie y casi al amanecer, Calleja sin dormir esperaba en Parán. Y este llegó a galope tendido. ¡Brigadier Calleja! ¡Brigadier Calleja! ¡Morelos ya no está! ¡Cuautla está vacío! ¡No hay nadie! ¡Se fueron! ¿Pero qué me dice? ¿Qué me dice? ¡Qué vergüenza! ¡Qué horrible vergüenza! ¡Qué descrédito! ¡Esta es la peor de mis derrotas! ¡Seré degradado! ¡Seré humillado! ¡Seré el hazmerreír de toda Nueva España! La estrategia de Morelos había funcionado de manera admirable. Y para que la caballería realista no pudiera seguirlos, Morelos había ordenado que las columnas se dispersaran, yendo a diferentes pueblos por distintos caminos. Pulverizados en 30 grupos diferentes. Así, si la caballería del rey los perseguía, también tendrían que pulverizarse. Y entonces los podrían combatir y vencer. Y así lo hicieron. Unos fueron hacia Iguala, otros al Chilpancingo, otros más a Taxco, otros para Toluca, y todos en diferentes direcciones. Pero una de las columnas, la de don Leonardo Bravo, quedó atrapada. Y fueron rodeados por un grupo numeroso de realistas. Se defendieron como fieras, con espada y con pistolas y fusiles. Pero al final, aunque casi todos escaparon, incluyendo a Nicolás Bravo y a los demás hermanos, al final don Leonardo Bravo fue hecho prisionero. Era uno de los cabecillas más importantes y valientes. Y se lo llevaron a Calleja, con grilletes en los pies, amarrado de las manos, vendado de los ojos. Pero el virrey había ordenado que Calleja se presentara en el Palacio Virreinal. El brigadier Calleja se fue a la Ciudad de México, llevando a don Leonardo Bravo en prenda, como un trofeo de guerra para el virrey.
Al llegar al Palacio Virreinal, don Leonardo Bravo fue llevado a las mazmorras y puesto a pan y agua. Mientras que la ira del virrey Venegas se podía escuchar en el piso alto. ¡Calleja, es usted un inepto! ¡Un imbécil! Le di primero 6,000 hombres. Luego se lo incrementé a 7,000. E inclusive en algún momento llegó a tener 9,000 al mando, incluyendo a las fuerzas reales que llegaron desde España. Y vea usted lo que ha hecho con mi ejército. Es usted una vergüenza para las armas españolas. Será usted degradado y enviado a su casa. Lleno de vergüenza y de dolor, el brigadier Calleja no tuvo más remedio que obedecer las órdenes de su excelencia, el virrey. Y después, como burla, el virrey lo nombró comandante general de la plaza, que en realidad era un cargo honorífico y sin ninguna relevancia, con la intención de humillarlo aún más. Sin embargo, Venegas sabía que al tener a Leonardo Bravo, tenía un garbanzo de a libra. Sabía que era uno de los brazos derechos de Morelos. Y muy pronto llegó la petición de Morelos, diciéndole que le cambiaría a 800 prisioneros españoles que tenía en su poder si dejaba en libertad al general Leonardo Bravo. Entonces el virrey Venegas fue a los calabozos reales para ver a don Leonardo. Las puertas de la cárcel se abrieron ante su excelencia. Irónicamente le dijo: ¿cómo puede valer tanto esta escoria humana? No te daré la libertad, más bien te mataré a garrote vil y enfrente de multitudes, esbirro. La suerte de don Leonardo Bravo estaba echada, pero el virrey todavía tenía una argucia más para continuar jugando con aquella perversión con la vida de un valiente. A pesar de la victoria, en los ojos de don José María Morelos se podía ver también la tristeza.
Los hermanos de don Leonardo Bravo fueron a verlo. Don Miguel, don Víctor, don Maximino y don Casimiro. Y también el hijo de don Leonardo, el joven Nicolás Bravo. Y Morelos les dijo con un sentimiento profundo: el virrey Venegas está jugando con nosotros. Se está ensañando con nuestro dolor. Le ofrecía 800 prisioneros, pero se negó. Los hermanos Bravos se miraban unos a otros y después dijeron a Morelos: por boca de don Maximino Bravo, a nosotros el virrey nos ofreció el indulto a cambio de que nos entreguemos. Perdonará la vida de nuestro hermano y el padre de Nicolás. Y Morelos les respondió con valentía: decidan sus mercedes lo mejor, lo que desde su corazón brote. Y todos se miraron entre sí. Y el joven Nicolás dijo al general: General Morelos, amo a mi padre, pero nada es posible hacer. Seguiremos a su lado. Enfrentaremos lo que venga. Aunque suceda lo peor. Y Morelos dio un abrazo a sus amigos, que a pesar de ser tan valientes, lloraban. Y mientras tanto en la Ciudad de México, las órdenes del virrey se cumplían. Se construyó un templete en el paseo de Bucareli, un enorme cadalso en donde sería ejecutado don Leonardo Bravo, a la vista de todos, burlándose de él, e hizo reunir a toda la corte, como si se tratara de un coliseo romano, de la manera más vil y despiadada, de la manera más deshonrosa y humillante, a garrote vil. Y el verdugo hizo sentir los golpes en las carnes de don Leonardo Bravo. Y convertido en una masa informe, con asco y con terror, como si en lugar de un patriota se tratara del peor de los bellacos, del peor de los criminales o del peor de los delincuentes. Y cuando la noticia llegó hasta el campamento de Morelos, la ira del generalísimo fue tan grande que hizo traer
a 300 prisioneros españoles de los venidos de la península. Hizo traer también a los hermanos Bravo y también al joven Nicolás Bravo. Y les dijo: venganza es lo que clama la tierra. Venganza es lo que clama la patria. Le entrego, joven Nicolás Bravo, capitán de mis ejércitos, la vida de estos 300 hombres para que decida su suerte. Mátelos como quiera y como se le venga en gana. Desquite su dolor con ellos. Los azorados jóvenes soldados españoles, muchos de ojos claros, veían a Morelos con terror y al joven Nicolás Bravo como su verdugo. Pero en medio del llanto, el joven Nicolás les dijo: no teman, no creo en la ira, no creo en la venganza, porque mi dolor es del alma y no se sana con más dolor. Todos ustedes son libres de irse a sus casas. Los perdono a todos. Y conmovidos hasta el llanto, los soldados enemigos gritaban: ¡viva Nicolás Bravo! ¡Viva Nicolás Bravo! Y le aplaudían a rabiar y le gritaban: queremos que sea nuestro capitán, queremos cambiar de causa y de bandera, queremos ser sus soldados, capitán Nicolás Bravo. Y Bravo les respondió: entonces vengan conmigo hasta la victoria. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 13º de la serie. La vida de don José María Morelos y Pavón. La mente más brillante de la insurgencia. El hombre que se llamó a sí mismo el siervo de la nación. Y por su fina atención nuevamente, muchas gracias y hasta mañana. Porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia.